Bueno, pues vamos a ver un módulo más bien de mecanizado. Entonces vamos a ver cómo sería o cómo se organizaría el mecanizado o el conformado. Y con eso acabaremos el tema. Es muy cortito, con un poco de introducción a todo esto que vamos a ver después. Y nada, vamos a comenzar. La primera parte me dice, como cualquier otra, lo que quiere es ganar dinero. ¿Y para qué quiere ganar dinero? Para supervivir. Su principal objetivo es la supervivencia. ¿Y cómo gano más dinero para sobrevivir? ¿Vale? Pues lo hago disminuir. Vamos a ver cómo sería o cómo se organizaría el mecanizado o el conformado. Y con eso acabaremos el tema. Es muy cortito, con un poco de introducción a todo esto que vamos a ver después. Y nada, vamos a comenzar. La primera parte me dice, como cualquier otra, lo que quiere es ganar dinero. ¿Y para qué quiere ganar dinero? Para supervivir. ¿Para qué quiere ganar dinero? Para supervivir. Su principal objetivo es la supervivencia. ¿Y cómo gano más dinero para sobrevivir? ¿Vale? Pues lo hago disminuyendo costes y mejorando la productividad. Y todo ello se consigue con una buena organización. Es decir, mediante por lo tanto, mis beneficios van a subir. Mis beneficios van a subir. Mis beneficios suben, entonces yo puedo sobrevivir, me puedo mantener, voy a ganar más dinero. ¿Vale? Ahora, todo es la primera documentación técnica o la documentación técnica del proceso para llegar a esta organización, ¿vale? Proceso para llegar a esta organización, ¿vale? Sería, vamos a ver, aquella en la que me indica todo aquello que tiene que realizar el operario sin que tenga ninguna duda, sin que pueda interpretar nada, sin que pueda dar lugar a errores. Entonces, para cualquier trabajo necesito la documentación que me indique la forma de realizar los elementos, los procesos, todo, ¿vale? Y como yo voy a ser un operario, me están preparando para ser un operario, la primera tarea sería interpretar esa documentación. Y una vez que la he interpretado, planifico mis tareas. Creo que hasta aquí está bastante claro. Hay una documentación en la que me dice cómo tengo que realizar las cosas y yo como operario tengo que saber interpretarla y planificarme. ¿Ok? Ahora, dentro de la documentación o el proceso que tenemos que seguir para realizar esa documentación, pues sería primero el proceso de mecanizado, ¿vale? Que vamos a ver la definición, que sería como viene, tal y como viene en el libro. Las definiciones hemos dicho que no las vamos a resumir ni las vamos a cortar. Sería sucesión ordenada de operaciones, sus fases y fases, gracias a las cuales se logra obtener una pieza determinada con unas especificaciones y características concretas. Todas aquellas operaciones, sus fases y fases, es decir, operaciones y lo que se deriva de esas operaciones, el preparado de las máquinas, la limpieza, las comprobaciones, etcétera, por la cual yo voy a obtener una pieza con unas especificaciones que me ha pedido mi cliente y unas características concretas que me está solicitando mi cliente. Si no cumplo esas especificaciones y características, mi cliente no va a estar conforme y no va a querer esa pieza, por lo tanto va a tener que ser desechada. Eso, como hemos dicho, es definición, ¿vale? Bueno, ya hemos visto la definición.
que creo que está clara, no hay ninguna complicación. Entonces vamos a seguir y vamos a tener que, o vamos a hacer el análisis del proceso para llegar al final, ¿vale? A una hoja de proceso, que va a ser mi documento final, ¿vale? Hoja de procesos. Partimos de unos principios generales. Los principios generales, vamos a partir de que sea toda una tarea ordenada y vamos a hacerlo a partir de unos principios generales. ¿Cuáles serían esos principios? El primero de ellos, el estudio del plano. Todo vamos a partir desde, o casi todo el proceso va a partir del estudio del plano, casi siempre. Y nos va a decir o nos va a indicar la forma del elemento y todas sus características y especificaciones. En el plano me va a venir el material, me van a venir las dimensiones, me van a venir las tolerancias, etcétera, ¿vale? Entonces, primer punto o primer principio general sería el estudio del plano. Una vez que he hecho el estudio del plano, pasaría al estudio de la pieza. Voy a analizar el trabajo que debo de realizar. Una vez que ya he estudiado el plano, conozco la pieza, ahora veo la pieza y voy a ver cómo voy a hacer el trabajo, ¿vale? Y una vez que tengo claro estos dos puntos, el 1 y el 2, voy a hacer el proceso o realización del proceso, esta parte de aquí. Todo va a culminar, como hemos dicho, en la hoja de proceso. En ella o en la hoja de proceso vamos a tener todas las máquinas empleadas, croquis de la pieza que vamos a hacer, las herramientas que necesitamos, las fases, las subfases, qué va antes, qué va después, el orden, ¿vale? Los tiempos, etcétera, ¿vale? Y eso lo vamos a ver en un momentito. Como hemos comentado antes, la hoja de proceso, vamos a ver qué es lo que lleva o qué elementos debe de contener la hoja de proceso, pero antes vamos a ver qué es o cómo la vamos a definir totalmente. Como hemos dicho siempre, definiciones tal cual, ¿vale? Documentos donde se quedan reflejados los estudios y análisis que realiza un técnico, ¿vale? Un técnico para el correcto desarrollo de las operaciones de mecanizado. Es decir, un técnico desarrolla esta hoja de proceso y el operario coge o le llega esa hoja de proceso y ya con ella sabe realizar la pieza que le estamos encargando o que el técnico le ha dicho que tiene que desarrollar. Junto con el plano y la hoja de proceso va a saber todo lo que tiene que hacer, en el orden que lo tiene que hacer, en las máquinas que lo tiene que hacer, con las herramientas que lo tiene que hacer. Aquí en la siguiente página, que está en la página 8 del libro, ¿vale? Viene la información que generalmente contienen las hojas de proceso, ¿vale? Estamos hablando siempre en el ámbito del mecanizado, ¿vale? Para otro ámbito puede ser que las hojas de proceso contengan otro elemento, está claro. Para nuestro ámbito, que ahora mismo es fabricación o mecanizado de fabricación mecánica, pues van a contener las hojas de proceso. Primero, el recorrido de la pieza, ordenado de forma lógica, claro. No voy a poner un orden que no tenga lógica, voy a poner las fases, las últimas las voy a poner al principio, sino con orden. Las subfases a realizar dentro de cada operación, ¿qué subfases tengo que hacer? Las operaciones en superficies elementales, aquellas las cuales tengo que respetar siempre y son las más importantes, las elementales. Los tiempos de preparación para colocar, regular las piezas, arreglar, etc. El de maniobra, en el que manipulo la máquina, en el que estoy manipulando la máquina, y el de corte o máquina, que es cuando la máquina está, dijéramos, trabajando, cuando estoy quitando virutas, ¿vale? Normalmente en mecanizado, en los trabajos que normalmente hacemos, que hay otros, solemos quitar virutas, por eso lo nombramos como arranque de virutas. Las máquinas que voy a emplear, las herramientas,
los útiles de trabajo, las herramientas de verificación, ¿vale? Que serían los útiles de control, un pie de rey, un micrómetro, etcétera. Las observaciones que tienen o que son necesarias para la fabricación o que el técnico ha creído que son convenientes poner o importantes, serían datos complementarios, aclaraciones. Y nuestra hoja de proceso no siempre la tenemos que hacer, no siempre. Sí que será imprescindible cuando necesitamos controlar los tiempos. Por nuestro control de la fabricación necesitamos controlar los tiempos, o para piezas muy complicadas o con muchas operaciones, como le estamos indicando, todas las operaciones, las fases, las subfases, el orden, la herramienta, pues cuando es muy complicada la pieza es necesario. Pero aunque la pieza sea muy simple y quiero controlar el tiempo, pues también es necesario. No será necesaria, como hemos dicho, no siempre es obligatoria, pero ya hemos dicho cuándo sí y cuándo no sería cuando el operario tenga mucha experiencia y la pieza la ha hecho muchas veces y es muy fácil, y pieza muy sencilla, pero no, no controlo tiempos. Controlo tiempos. ¿Vale? No es necesaria cuando no quiero controlar los tiempos. Si los quiero controlar, siempre es obligatoria. A ver, me he ido a una parte de los ejercicios, ¿vale? Para explicaros lo que viene en la página 9. La página 9 viene un ejemplo de una hoja de procesos que no viene en ningún sitio explicado lo que luego viene o lo que luego pregunta en los ejercicios. Entonces lo vamos a ver aquí para que sepáis luego hacer el ejercicio. Entonces, en esta parte de aquí, al principio está claro que es el plano de la pieza a realizar. Ahí me viene dijéramos un croquis donde vienen las medidas, donde estos numeritos luego vendrán en una lista que es cada cosa, etcétera, ¿vale? Un croquis de lo que tengo que realizar. En este cuadrito de aquí, como ya vimos en los planos de nuestras prácticas, son las tolerancias, los márgenes de error que tengo a la hora de fabricar, ¿vale? Lo explicamos en clase que para nuestros planos de las prácticas, y lo veremos en las prácticas haciendo las prácticas, pero esas son las tolerancias, o ahí vienen indicadas las tolerancias. Aquí tenemos lo que es fase, subfase y las operaciones, ¿vale? Cada una de las operaciones, la fase y el orden. Esta sería la primera, esta sería la segunda, esta la tercera, ¿vale? Aquí me viene un pequeño esquema de lo que tengo que hacer. Y ahora aquí me viene, si os fijáis, viene la máquina y los útiles. Máquina y útiles a los que tengo que utilizar a la hora de fabricar. Aquí más para abajito, en estos croquis que he dicho aquí, viene la secuencia de trabajo. Aquí primero tengo que hacer esta operación, después esta, me va diciendo cómo tiene que ser la secuencia o el orden de trabajo. En esta parte de aquí tenemos los acabados superficiales, acabados de fabricación que debo de conseguir cuando la pieza esté terminada. En esto no vamos a entrar porque tampoco nos incumbe ahora mismo, pero que esto me está indicando el acabado superficial de la pieza o de la parte de la pieza. El material que voy a utilizar para la fabricación y las dimensiones de partida, las dimensiones a partir de las cuales yo voy a realizar o voy a fabricar mi pieza. Ahí viene el tipo de material y las dimensiones de mi materia en bruto, dijéramos. Lo que hemos dicho aquí de máquina y útil a utilizar, que ya lo hemos visto, y las condiciones de mecanizado. Las condiciones de mecanizado es dijéramos la velocidad con la que debe de girar la pieza, con la velocidad con la que debemos de cortar con nuestra herramienta, el avance, etcétera. Eso no vamos a entrar porque no es tampoco de ahora mismo de nuestra incumbencia ahora mismo. Entonces, condiciones de mecanizado, ¿vale? ¿Cómo lo voy a fabricar?
las condiciones, dijéramos, de la máquina y de la herramienta a la hora de fabricar. Así que creo que con esto este ejercicio quedaría aclarado, y eso está en la página 9 del libro, la página 9 y la página 10. Se ve con más claridad lo que es la hoja de proceso, pero aquí en esto y aquí ya vemos qué significa cada una de las cosas.